Estoy rompiendo mi acuerdo de confidencialidad del gobierno para contarte sobre Plum Island. Estoy rompiendo todas las promesas de mi acuerdo de confidencialidad con el gobierno de Estados Unidos. En realidad se llama Formulario 18 USC 1905. O Formulario Divulgación de Información Confidencial en general, y puede buscarlo para confirmar el texto que contiene. Se firmaron otros formularios y se hicieron promesas, pero ya entiendes la idea. Nadie quiere lo que sé en el mundo. Acepté todas estas restricciones como todos los que trabajaban en Plum Island en 2008. Quizás recuerdes Plum Island de la película El silencio de los corderos. Es el lugar al que Clarice promete que trasladarán a Hannibal Lecter si él la ayuda a encontrar al asesino en serie. No es un lugar inventado de Hollywood, sino una isla real, tan real como los horribles recuerdos que tengo de trabajar allí. Ubicado a 1 milla de la punta de Long Island, fue originalmente donde el gobierno estudiaba enfermedades agrícolas mortales, al estar aislado del continente. Era perfecto para evitar que virus horribles escaparan y llegaran a nuestras costas desprotegidas. Pero pronto se estudiaron y crearon otras cosas, algunas por diseño y otras por accidente. Los accidentes. Esas fueron las cosas que te hicieron darte cuenta de por qué querían que firmaras un acuerdo de confidencialidad, porque si ya supieras lo que te voy a decir, estarías aterrorizado. ¿Por qué exponerme a la cárcel, a multas y al gobierno a utilizar toda su capacidad para ofuscar mi historia? Tengo quense. De hecho, estoy en el hospital ahora mismo, escribiendo esto desde mi cama con una vía intravenosa en el brazo y me quedan unas 2 semanas de vida. He entrado en el momento, ¿a quién le importa una mierda de mi vida? Quería que el mundo supiera lo que vi en Plum Island mucho antes de este momento. Pero tenía miedo de lo que podrían hacerle a mi hijo, la única familia real que me queda. No te equivoques, podrían hacerle lo que quisieran si no mantuviera la boca cerrada. Podrían engancharlo a las drogas e incriminarlo por cualquier delito que puedas imaginar. O hacer que se resbale en la ducha y le rompa el cuello sin que la policía sospeche nada. Eso es lo que podían hacer y lo que hicieron con los demás. Porque ahora, ¿por qué tan hablador hoy? Mi hijo Ned murió ayer por la mañana en un accidente automovilístico. Te preguntarás. Entonces, ¿por qué no te mataron? Éramos 40 los que trabajábamos allí y ahora solo somos 3. Consulté con un actuario amigo mío. ¿Quién me dijo que estadísticamente eso estaba fuera de serie? No había ninguna razón por la que más de las 3/4 partes de nosotros debiéramos estar muertos. Si cuentas en casa, son 37 hombres y mujeres que trabajaron conmigo en Plum Island, menores de 60 años, que han muerto en los últimos 15 años. Eso es una mala suerte monumental o una coincidencia realmente extraña. La verdad es que nos están matando. De forma lenta pero segura, están eliminando a cualquier testigo ocular de los horrores que creamos en Plum Island. Le dije a mi hijo antes de morir que quería que el mundo supiera lo que vi. Pero tenía miedo por él y él entendió. Mi hijo, un ingeniero de códigos, dijo que podían poner un virus en mi computadora que podía seguir cada sitio web que visitaba. Leer cada correo electrónico enviado y cada documento creado sin siquiera estar conectado a Wi-Fi. Le creí, justo antes de su accidente automovilístico. Me proporcionó una computadora portátil que, según dijo, estaba limpia y una VPN especial que podía conectarme a Internet mediante el uso de un teléfono descartable con una cuenta descartada. Si seguía sus instrucciones, nadie podría hackear mi computadora y ver lo que estaba escribiendo. Porque si pudieran verlo, no estarías leyendo esto. Estoy publicando en este foro porque hay 17 millones de lectores aquí y ustedes son los que tienen la mente abierta para creer lo que estoy a punto de decirles. Soy contratista del ejército estadounidense, o fui contratista. Me jubilé hace 2 años. Mi trabajo era en minas, no de oro ni de cobre, sino de esas que hacen boom. Todos éramos parte de un equipo que trabajaba en la detección de minas. La alta dirección había planteado escenarios de juegos de guerra y,
Los estrategas, a los que se les paga mucho dinero, llegaron a una conclusión aleccionadora: los futuros compromisos agresivos de Estados Unidos serían con países a los que les encantaba desplegar minas en largas extensiones de campos de batalla. Y las minas significaban dos cosas: las tropas se atascan y pierden miembros. La verdad es que, a los que estaban en el poder, no les importaba el dolor y el sufrimiento real de los soldados. Pero sí les preocupaba la mala publicidad entre los padres en casa, al ver a sus hijos y hijas en sillas de ruedas y caminando con prótesis. El pueblo estadounidense pierde el gusto por la guerra cuando Hanny y Johnny regresan a casa mutilados. A mi grupo se le encomendó la tarea de encontrar formas más efectivas de descubrir minas. Primero analizamos todos los métodos técnicos utilizando lidar terrestre, drones de detección magnética de vuelo bajo, resonancia sónica, etc. Pero todos eran demasiado caros. Recuerde que la gran máquina de contratación de defensa quiere dinero en su bolsillo y no invertirlo en nuestra defensa o batallas reales. Fue entonces cuando analizamos la detección de animales. Realmente fue genial. Primero se investigaron las abejas. Sí, abejas. Pueden detectar el olor de los explosivos con sus antenas. No me estoy inventando esta mierda. Búscala en Google. Los científicos croatas estaban a la vanguardia con sus experimentos con abejas para encontrar minas. Hicimos nuestro propio trabajo con los insectos, pero determinamos que eran una especie demasiado frágil. No viajaron bien, y dado que algunos de los planes de batalla simulados tenían a Estados Unidos luchando en áreas de clima frío, las abejas no funcionarían, ya que entrarían en letargo, una especie de hibernación. No. Nos decidimos por las ratas. Ratas gigantes de África. Específicamente ratas en bolsas de Gambia. Eran aproximadamente del tamaño de un pequeño perro beagle, el bueno de Snoopy. Pero no nos equivoquemos, eran ratas. Dientes cincelados, roedores portadores de enfermedades que chillaban, se escabullían, y me asustaban muchísimo cuando los vi por primera vez en sus corrales cercados electrificadamente. Entrenamos a estas ratas para detectar el olor de los explosivos utilizados en las minas. Era la misma técnica utilizada para enseñar a los perros detectores de bombas. Solo que con ratas. Podrías preguntarte por qué ratas. Recuerde cuando mencioné la máquina de contratación de defensa que agarra dinero. El hecho es que las ratas africanas gigantes eran más baratas de entrenar que los perros. Podrías tener más y no les importaba el frío, la nieve o el calor, y si cometían un error. A nadie realmente le importaba cuando Bobo la rata hacía boom, a diferencia de Fido el perro, lo que rompía el corazón de todos. Teníamos un escuadrón de roedores detectores de bombas. Unos 30 en total. El ejército nos asignó 10 soldados para trabajar con el escuadrón de ratas. Aprenderían a cuidarlos y trabajarlos en el campo. Instalamos una zona acordonada en la isla, con una valla eléctrica rodeando el perímetro. Era alrededor de 2 acres, del tamaño de un par de campos de fútbol. Se enterraron las minas y la gente del ejército trabajó con las ratas para encontrarlas. Todo parecía bastante normal. Aparte del hecho de que trabajábamos con ratas, fue entonces cuando las cosas se torcieron. Las personas que usan gafas de sol negras y usan muchas siglas cuando hablan nos dijeron que modificáramos genéticamente a los roedores. Las querían más grandes porque los biólogos habían determinado que cuanto más grande fuera la rata, más vivirían. Las ratas son más baratas que los perros. Pero su esperanza de vida es la mitad que la de los caninos. Si pudiéramos hacerlos más grandes y vivir más tiempo, eso significaría un mayor retorno de la inversión. Dinero, dinero, dinero. Pudimos utilizar los laboratorios de enfermedades infecciosas de la isla para mutar los genes. Pero finalmente descubrimos que algo salió mal. Algún tipo de contaminación cruzada con los virus que estaban estudiando y el trabajo de ADN que estábamos haciendo. Nadie estaba seguro de cómo sucedió, pero sucedió. Un accidente. Al principio nos dábamos palmaditas en la espalda. Había nacido una nueva generación de ratas detectoras de minas. Eran megaroedores.
antes eran del tamaño de un beagle. Pero ahora eran tan grandes como un pastor alemán y corpulentos como un pitbull. Parecían exhibir el mismo comportamiento que sus predecesores, encontrando las minas y trabajando bien con sus encargados. Pensamos que habíamos encontrado la respuesta a una forma barata y eficaz de eliminar un flagelo de la guerra moderna. Había algunas reglas que teníamos que cumplir con las ratas. Teníamos que prestar mucha atención a sus hábitos de apareamiento y esterilizarlos cuando nacían, porque si no, tendríamos un ejército de ratas en cuestión de meses. Las matemáticas eran realmente aterradoras. Una rata preñada podía producir una camada de 10 y dar a luz a otra camada en solo 4 semanas, lo que significaba que una rata hembra podía producir 1200 ratas en un año, como teníamos 16 hembras. El número aumentaría exponencialmente y las ratas maduras tendrían sus propias camadas. Podrías tener más de 100.000 ratas en poco tiempo. Pero no solo ratas, sino roedores gigantes del tamaño de perros. La primera señal de que algo andaba mal fue el tercer día de trabajo con las nuevas ratas. Fuimos a su corral para entregárselas a los cuidadores y vimos que 5 de las 30 ratas estaban muertas. Fueron destrozados y devorados por sus compañeros de corral. Todas las ratas supervivientes habían participado en el frenesí alimentario. Todas las ratas del recinto que todavía estaban vivas lucían la mandíbula y la cara empapadas de sangre. No fue una pelea. Las ratas supervivientes tuvieron una especie de pensamiento grupal y decidieron comerse a todas las ratas más pequeñas. Deberíamos haberlos sacrificado en ese momento. Mirando hacia atrás. Parece muy obvio ahora, pero ya sabes, la niebla de la guerra. A pesar de que eran tiempos de paz. Ese día en el campo minado de práctica fue cuando entendí por qué firmamos los acuerdos de confidencialidad. Los 10 soldados del ejército sacaron a las ratas para sus ejercicios habituales. Estábamos en nuestra torre alta, fuera de la cerca eléctrica, observando y filmando la sesión de entrenamiento. Todo parecía normal, hasta que la rata más grande, a la que llamábamos Atlas, se puso en cuclillas, olisqueó el aire y chilló. En un instante la manada de ratas atacó a los soldados. Fue coordinado y rápido, y fue la cosa más horrible que puedas imaginar. Trabajaron en parejas. 2 ratas por cada humano. Los soldados estaban desarmados, ya que solo estábamos haciendo investigación con animales. Nadie pensó que se necesitara un arma. Los soldados no tenían forma de defenderse. Tampoco teníamos armas, así que lo único que pudimos hacer fue observar cómo las bestias me mostraban que la Biblia es un montón de mentiras. Porque por lo que vi los mansos no heredarían la tierra. Serían estas ratas si algún día salieran de la isla. Son enormes incisivos frontales del tamaño de una espátula que desgarran las piernas de los soldados. Cortan sus arterias femorales y crean rociadores de sangre humana por todo el campo de entrenamiento. Ninguna persona recorrió más de 6 metros antes de ser destrozada viva. Chorros carmesí disparados en todas direcciones, mientras las ratas masticaban y mordían las extremidades y la cara de sus víctimas. La vista fue más que horrible, pero fueron los gritos. Los aullidos de dolor y terror, los que me han mantenido despierto por las noches durante la última década. La absoluta inutilidad de sus lamentos. Pedimos ayuda por radio y nos dijeron que se había enviado un equipo de acción de contención desde el extremo norte de la isla. Nunca antes había oído hablar de un equipo de contención de acción. UAST. Pero parecía que las cosas que iban de lado eran algo con lo que estaban familiarizados en Plum Island. Las ratas habían matado hasta el último soldado en menos de 5 minutos. Luego cargaron contra la valla, aunque sabían que estaba electrificada, trabajando como un enjambre voraz. Empujaron los eslabones de la cadena y lanzaron chispas al aire. El olor a piel carbonizada y carne de animal se elevó justo debajo de nosotros, donde las ratas empujaban. La primera línea de ratas, unas 8 de ellas muertas, se estrelló contra la valla. La horda se reagrupó y atacó de nuevo. Más chispas y el olor pútrido se intensificaron.
La nueva primera línea de ratas utilizó a las muertas como peldaños y saltó la valla de 9 metros de altura, metiendo sus patas en los eslabones para poder engancharse mientras 10.000 voltios atravesaban sus cuerpos y las mataban. Estaban muertos, pero sus cuerpos y los de antes podrían usarse como camino de paso seguro para saltar la valla. Mis compañeros de trabajo de abajo, que no estaban en la torre, gritaron aterrorizados y corrieron hacia el edificio principal del laboratorio de investigación, que por lo que acababa de presenciar no proporcionaría ninguna protección. Otros que estaban en el otro lado del recinto corrieron hacia el norte, hacia el lado de la isla donde hay enfermedades infecciosas. Me quedé atrapado en la torre con otros 4 técnicos mientras observaba cómo la primera rata saltaba la valla. Era Atlas, el aparente líder de la manada asesina. Lo vi olfatear y luego mirarnos a nosotros, a mí, y luego corrió hacia las escaleras interiores de la torre. Mientras escribo esto, puedo sentir que mi corazón se acelera. Mis palmas suden y dejan huellas húmedas en la parte inferior del teclado de mi computadora portátil. 15 años no han calmado mi pánico. Es casi imposible para mí transmitir lo aterrorizados que estábamos todos. Acababa de ver a estos malvados mutantes creados por el hombre matar a un pelotón de soldados de la manera más espantosa e inimaginable, y ahora la rata más grande de todas corría hacia nosotros. Y no teníamos forma de escapar de lo que se avecinaba. Mis terribles elecciones pasaron por mi mente. ¿Debería saltar o afrontar el inevitable horror? Si saltaba e incluso sobrevivía, probablemente me rompería una pierna. Lo que significaba que no podría escapar de la manada de ratas que pasaban por encima de la valla. Pero si me quedaba, no había manera de que pudiera defenderme y terminaría muerto con la cara arrancada. Hubo un disparo. Un grupo de hombres, o mujeres. Era difícil saberlo, ya que estaban cubiertos de pies a cabeza, con trajes amarillos contra materiales peligrosos y sus rostros cubiertos con capuchas con protectores faciales. Cargaron a lo largo de la valla del recinto exterior. Supuse que eran el equipo de contención de acción, ya que cada uno llevaba chalecos de Kevlar y cinturones de municiones, mientras llevaban rifles M16. Eran tiradores expertos. Francotiradores tipo Navy SEAL, cada bala dio en el blanco. Pudieron dejar caer a la mayoría de las ratas que saltaban por encima de la valla. Pero Atlas seguía subiendo hacia nosotros. Escuché los rebotes de las balas cuando los francotiradores de AST apuntaron a Atlas, pero estaba protegido por la telaraña de vigas de metal que cubría la escalera que conducía a nuestra torre. Cerramos la escotilla que conducía desde la escalera a nuestra garita y empujamos una mesa sobre ella. Toda la torre tembló cuando sentimos la fuerza del cuerpo de Atlas estrellarse contra la puerta. Se estrelló contra él 4 veces y cada vez todos gritamos. Las balas seguían volando. Los golpes cesaron y pensamos que le habían disparado a Atlas, pero luego escuchamos un ruido de rasguño y nos dimos cuenta de que la rata se arrastraba por el marco exterior de la torre, abriéndose camino hacia nuestras ventanas abiertas. Trepamos a la escotilla y nos bajamos de la mesa. El pánico se apoderó de nuestras acciones. Nuestras manos temblaron y los gritos se elevaron. Tuvimos que salir. Atlas chilló cuando asomó su cabeza dentro de la torre. Miré sus ojos negros y vi que le dolían los bigotes. Hizo un ruido repugnante mientras sus labios se frotaban los dientes frontales cubiertos de sangre. Entonces escuché el sonido más maravilloso del mundo. Una bala atravesando la cabeza de Atlas. Al arrastrarse fuera de la torre, se había expuesto al escuadrón AST. Cayó en picado y golpeó el suelo con un ruido sordo. Se escucharon más disparos mientras las ratas eran cortadas a diestro y siniestro. Miré fuera de la torre. Miré hacia abajo y vi la matanza de ratas muertas y soldados mutilados. Lancé un chorro de vómito por la ventana abierta. Mi mengue me limpió la boca y luego grité y señalé. Una de las ratas, con el pelaje medio quemado por la cerca electrificada y cojeando, se dirigía hacia la costa de la isla.
El escuadrón AST convergió y soltó una ráfaga de balas contra la criatura. Muchos de los francotiradores dieron en el blanco. Pero la criatura, aún así, logró llegar al agua y alejarse remando. Se envió un escuadrón AST en un helicóptero y un barco. Después de que todos fueran examinados por razones médicas, nos interrogaron durante 16 horas. Al menos 6 agencias diferentes, incluido el comandante del escuadrón AST, repasaron con nosotros lo que vimos y lo que acordaríamos, según nuestros acuerdos de confidencialidad que vimos. Cada uno de los soldados muertos recibió órdenes desviadas a Irak y serían clasificados oficialmente como muertos en acción, ya sea por un RPG, un accidente de helicóptero o, de todas las ironías que puedas imaginar, una mina. Eso explicaría las terribles condiciones de sus cuerpos. La rata que se escapó fue arrastrada a la Costa Muerta en Long Island. Quizás la recuerdes como el monstruo de Montauk. Adelante. Busca en Google, verás imágenes de ella en Internet. El gobierno hizo que sus biólogos lo explicaran como un mapache muerto y en descomposición. Pero yo sé lo que realmente era y ahora tú también lo sabes. No espero que esta publicación permanezca publicada por mucho tiempo. Si lo estás leyendo, cópialo, pégalo y vuelve a publicarlo en otros sitios y en Facebook. Diablos. Envíalo por correo electrónico a quien quieras. La verdad es que, mientras escribo las últimas palabras de esto, ¿cómo debería llamarlo? ¿Un recuerdo? ¿Confesión? Honestamente puedo decir que estoy en paz por primera vez en 15 años. Aunque este alivio me ha dado cierto consuelo, no cambia lo sucedido. Sé que lo que creé en Plum Island provocó la muerte de 10 soldados del ejército estadounidense. Murieron de la manera más horrible y ninguna cantidad de palabras los traerá de vuelta. Hubo más cosas que vi en Plum Island que me persiguen. Solo espero tener tiempo para contárselas todas. Esto ha sido todo por hoy, gente. Muchas gracias por ver el vídeo.